Hola, soy Patricio Vallares, soy el director de la película chilena Invoking Yell, que es una mezcla de found footage y black metal femenino. Clara influencia del terror analógico. Quiero hablar un poco del proceso de filmación de la película. La película fue inspirada un poco en los videos que ve mi hija del artista Trevor Henderson, y ahí nació con un poco más la idea junto con las psicofonías. ¿Qué son las psicofonías? Que son registros en micrófono, en grabaciones de sonido, de señales y sonido de fantasmas o cosas paranormales. ¿Cómo nació la idea? Nació porque siempre me gustó el death metal, el thrash metal, el black metal, desde pequeño, desde mi infancia. Y claramente esta película es un poco el reflejo de mi adolescencia de la época de los 90. Y traté de setear eso, entonces es una película que sea fácil de grabar, con pocos actores, que tenga ese terror analógico. Y bueno, eso, tratamos de grabar la película como que fuera grabada en 1997 con una cámara de VHS que fue grabado en 29.97 frames, que era como lo que se llevaba en la época de los 90. Hay mucho ruido en esta wea. Es tu cabeza, amiga. Oye, ya hay que bajar las weas. Bueno, filmar esta película fue como una locura en realidad, como un viaje bien salvaje. Filmamos toda la película, aunque sea un poco surrealista contarlo, pero una... Recuerdo que empezamos un jueves y terminamos el sábado. El equipo de la película éramos solamente 5 personas. Eran las 3 actrices, Vittorio Farfán, que era director de foto y de todo lo que voy a hacer, y yo. Ese fue como el mayor, como la tripulación, puedo decirlo así, de la película. La idea, ¿y por qué fue así? Porque era una película tipo pensada como una película documental falso. Teníamos mucha libertad creativa a la hora de filmar. Otra cosa que hay que contar es que muchas escenas fueron grabadas detrás de la cabaña donde nos estábamos quedando. Aunque en la película se ve como que un bosque que se pierde, que los personajes están perdidos en el bosque, pero al momento de grabar nosotros estaba muy cómodo, la cabaña estaba a 5 metros de nosotros. Entonces toda la gente cree que estábamos como en lo más oculto, lo más profundo de la montaña. Bueno, eso del tema de las actrices María Jesús Marcone, Macarena y Andrea. Ofrecieron para mí una actuación increíble, tuvieron un carisma en la cámara que siempre se agradece. A ver, más luz. ¿Puedo tratar de prender? Dale. No, hasta abajo. Prefiero que. No lo prendo todavía. Puta, es que tenía. Mira, espera un poco. Vamos. Como era una película de época, necesitábamos un poco de arte y compré varios accesorios en la feria. Pillé esta cámara a muy buen precio y estaba funcionando, y vino como muy bien al momento de ocuparla en la película, sobre todo porque funcionaba y yo necesitaba que saliera el rollo y pudiéramos ver las Polaroid en cámara. Nuestro demo Invoking. Yeah. Cállate, Ruth. Tú no eres parte de la banda. Tú no puedes decir eso. Esta es tu prueba para ver si perteneces a nuestra banda. A nuestra banda Invoking. En la postproducción de sonido necesitamos voces de niños, y dije a mi hija
Oye, ¿me puedes ayudar a hacer algunos sonidos, algunos gritos? Hola, soy Rafaela Valladares Belmar. Yo soy la que hice todos los sonidos de esta película. Lo hice entre como gruñidos de monstruos y de fantasmas, para que sonara como más real. ¡Déjanos solos! El mayor problema es que filmar en la noche siempre es un reto por el tema de iluminación, Acción. pero como el formato de found footage o documental falso es muy amplio, nuestra única fuente de luz era una luz LED de la cámara que estaba puesta encima como las cámaras de prensa. Así teníamos luz como alrededor de 1 metro que iluminaba la cámara. Vamos a partir con llamada desde la tumba. Oh, weón. Otra vez, dilo otra vez. Vamos a partir con llamada desde la tumba. Buena, weón. Qué buena. Tenía las otras dos, ¿te acuerdas que tenías dos? Entonces, toma. Bueno, dividimos todas las escenas de noche, las escenas nocturnas de la película en 2 días de rodaje. La pregunta de uno es: ¿por qué cresta queréis tener un director de fotografía en una película que todo después tiene que pasar como hacer VHS? Por algunas apreciaciones técnicas que pasan cuando uno reflexiona sobre la imagen. Las mayores influencias a mí para hacer la dirección de fotografía fue que me interesaba mucho el satanismo del periodo hippie, cuando empieza con la película Accent, y ahí como que empieza los cimientos del hippismo que después uno empieza a ver en el black metal. Fue bien complejo, pero también fue bien divertido lograr esa forma. Lo más sorprendente para Vittorio Farfán, el director de fotografía, y para mí fue que las actrices conocían todos sus diálogos. Fue un proceso bien especial, weón. Un proceso que yo creo que no se ha repetido antes, ni tampoco creo que se vaya a repetir, weón. Mi referencia principal para el personaje de Tania fue una amiga mía que hice en un momento de mi vida en el cual me estaba iniciando en brujería wicana. Hay como un perfil que uno espera encontrarse en estas cosas, ¿verdad? Como gente que está interesada por lo oscuro, que uno cree que es gente como más, ¿verdad? Como más down, como más la protagonista de la película, ¿verdad? Pero en verdad hay un montón de gente que no. Hay un montón de gente que es gente súper normal y gente que son unos payasos. Pero su personalidad era esa, o sea, nunca estaba seria, nunca estaba triste, nunca estaba como down, ¿verdad? O sea, todo lo contrario a lo que uno creería, como gente más emo. Y grabar en tan pocos días fue bacán. Fue una experiencia un poco caótica, pero también, como éramos poquitos y el mood en general era como relajado, a mí se me hizo agradable. Como que lo encontré como casi un retiro de concentración, ¿cachai? Como aquí yo soy Andrea. Durante estos 3 días... No, el bebé Farfán no está en la camioneta. No, ¿sí cachai? La señora es como masacre en Texas. No, aquí no viene ahí. No, yo no sé qué pasó. Me impresionaron cómo actuaban las chicas, sabían exactamente lo que había que hacer, se leyó en el guión, como comentábamos siempre con Patricio, que su guión era de acero. Puede ser. En bola. El guión de Invoking Yell tiene como 30 páginas a lo mucho. Ya. Andrea, esos hueones de Curicó, Dead Living, esos hueones pueden ser uno. Puta, Dead Living, el demo que tienen ellos es ahí nomás, son como trash metal, ¿cachai? Teníamos también mucho permiso de ir probando cosas, entonces de improvisar un montón y todas esas cosas hacían que todo fuera mucho más gracioso, o sea, que la pasáramos mejor, que fuera como más instantáneo, más creativo del momento y no tan cuadriculado. Acción.
Espera, yo te voy a decir. El encuadre va a estar en tu cara y ahí levantas el cuchillo. Ya. Uy, se tocó. Y voy. Cuchillo. Ahí te digo cuando. Quiero hacer foco. Farfán. Ok. Sonido listo. Cámara. Acción. Ya. Invoking Yell fue un rodaje muy extraño, principalmente porque el equipo técnico éramos solo 2 personas. Usamos una Sony FS7 II con un lente Master G 2470. Usábamos otro lente de zoom, un Sony de montura A de 70-200. Principalmente la segunda óptica la elegimos porque no teníamos para arrendar una de mejor calidad, pero también eso le permitió darle ese tono de un poco de lente de cámara de mini DV, VHS, Digital 8, de algunos formatos sí más o menos parecidos. Fusiona la escena del black metal con lo paranormal, o más bien dicho, como diría mi tocaya, Depressive Suicidal Black Metal. Participar en Invoking Yell fue una experiencia desafiante para mí, especialmente por desempeñar un papel detrás de cámara durante la mayor parte de la película. Mi personaje tiene un papel crucial en el desarrollo de la trama. Quédate quieta. Ya, pose de útero. Yo la verdad es que no cachaba nada del mundo metal. Y me pasa que la actuación te da la oportunidad de conocer un mundo y como mirarlo desde un cariño particular, ¿cachai? Así que Por lo menos era la primera vez que yo grababa algo así. Entonces fue una experiencia totalmente nueva y al principio fue difícil porque, claro, una que tiene el entrenamiento actoral de no mirar a la cámara, no mires a la cámara, no mires a la cámara, y toda una vida de no mirar a la cámara y ahora era como, mira a la cámara, mira a la cámara. De hecho, al principio es que era difícil porque Pato me acuerdo que nos decía, a mí y a la Jesús, como, miran a la cámara, y nosotras como, porque claro, estábamos acostumbradas al entrenamiento actoral que es no mirar a la cámara. Ya, Andrea, cuando quieras. al final la oportunidad de grabar una película también es algo que no se da mucho acá, cada vez más, pero no se da mucho, entonces, ¿qué? 3 días, son 3 días, da lo mismo, ya vemos, bacán. Pese a la corta duración de la filmación, se logró transmitir la fuerza y una dinámica que creo que se logra reflejar en pantalla. Fue un viaje cinematográfico intenso, enriquecedor y que espero que el público pueda apreciar, lo pueda apreciar cuando vea la película y que la disfrute tanto como nosotros y todo el equipo disfrutamos haciéndola. Sí. Ve, más hacia la... Acá. Ahí, tírate. Ahí. Iba un poco asustada de que no fuera a funcionar, quizá, pero para mi gusto sí funcionó. Y entretenido a nivel investigativo, como los referentes que diste y lo que yo pude buscar en internet también como que me abrió todo el universo metal. Ya. Cuando llegas aquí, así, Ya. ¿sí? Acá, pero fíjate, como este punto, ¿vale? Ya, Para que te voy a estar porque como ahí- esquinada, Sí, ya. porque aquí te pierdes con la cabeza. Ya. aquí. Claro, grabar una película así, como en tan poco tiempo, con un tiempo tan ajustado. Claro, tiene su qué, tiene sus pros y sus contras, porque también yo creo que más que la circunstancia de que teníamos que salir en esos días con una película lista, también influye mucho como en la actitud del equipo, ¿verdad? Entonces, claro, la actitud de Pato era muy como, bueno, vamos a ver qué sale de esto. O sea, puede salir algo pésimo, puede salir algo súper bueno, puede salir algo normal. No tenemos idea, entonces, bueno, veamos qué va saliendo y en el proceso pasémosla bien. Entonces, esa actitud creo que fue como lo más importante de todo. La película la filmamos en el sector de Los Yeuques, en la comuna de Pinto. Esto queda al sur de Chile. Este lugar lo conozco desde pequeño. La experiencia de filmar este largometraje en un entorno natural, como el bosque de Chillán, fue
Diría que fue intensa y reconfortante. Intensa por todo lo que tuvimos que preparar en tiempo récord en el bosque, y el bosque tiene sus desafíos, sobre todo en la noche, y creo que se logró como la atmósfera de terror deseada. Siempre grabar en exterior es un poco rollo, ¿verdad? Porque, claro, cuando uno graba en exterior es que hay un montón de cosas que están fuera de tus manos. O sea, el clima está fuera de tus manos, el ruido está fuera de tus manos, la luz está fuera de tus manos. Entonces, esta fue otra cosa que podría haber sido muy estresante, pero no lo fue por la actitud del equipo, ¿verdad? Y de Pato sobre todo, de la actitud que decía antes, como de que era más de juego, más de, bueno, vamos viendo qué sale de aquí. Y la apertura mental de, oye, no sabemos qué va a salir de aquí y vamos a averiguarlo. Se volcó un bus rural. Murieron muchas personas, bla, bla. Todo muy triste, bla, bla. Ese bus escolar que está quemado siempre ha estado ahí desde que lo recuerdo. Y siempre dije, tengo que quedar acá, es una gran locación, entonces ¿por qué no usarlo como un set gratuito? Ruth. Buena. Baja. Y después, cuando terminamos todo, volví a mi casa. Y la semana siguiente me puse a armar el montaje de la película, que fue, creo que fueron 3 semanas. Tuve el primer corte. Ese caliente culiao, lo único que quiere es sacarnos fotos en pelota, ¿no? Puta, sí. Que pase la cámara nomás. Con el corte final, la película empezó ya en postproducción, donde fue un presupuesto bien alto en comparación a lo que costó el filmar la película. Fue un proceso largo, fueron como casi 6 a 7 meses de postproducción, donde había el trabajo de tratamiento de imagen, de que se viera como una película tipo VHS, y sobre todo el sonido, un trabajo de postproducción que hizo Iván, que fue bien largo, y para terminar un sonido 5.1 envolvente bien bueno, y que después se podía proyectar en formato DCP. No había mucha expectativa en la película, no era como guau, vamos a hacer una obra maestra, sino que era una expectativa baja y se presentó en festivales de Estados Unidos. Meter una película de found footage en un festival de cine fantástico pues, igual es un poco complejo por el tema del formato y tratar de competir con las películas que se filmaron de forma tradicional y que costó mucho, un presupuesto muy alto, millones de dólares. Es igual, güey. Entonces eso fue un gran desafío y también una gran sorpresa, y se agradece. Y lo gracioso es que la película tuvo buena crítica, una cosa que uno nunca esperan realmente. Siempre quiere hacer otra película y sabe que se va a recibir críticas muy negativas y las positivas son muy pocas. Entonces en eso la película fue bien y se agradece. Bueno, ese fue el proceso de filmación de la película. Espero que hayan disfrutado ver el video. Y Boku no Hero es el claro ejemplo de que para hacer una película solo se necesitan ganas. Y obviamente el presupuesto siempre ha sido un problema, pero esta película se hizo con muchas ganas de hacer cine. Así que espero que la disfruten y gracias a ustedes por ver este video. Y para ir terminando, Invoking Yell. Invoking Yell.